Consultoría jurídica gratuita en derecho familiar. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como ya se ha convertido en costumbre y usted nos honra permitiendo llegar a su hogar, el programa de hoy, que además coincide con la celebración del 4º aniversario del Canal Judicial, lo vamos a tratar sobre cuestiones fundamentales, problemática que usted nos ha enviado, los correos que hemos recibido, que de manera general agradezco, sobre todo porque en algunos veo esa lealtad al canal judicial, a nuestro programa, que como usted sabe se transmite los lunes de las 20 a las 21 horas, y que mucho le agradecemos su sintonización. Igualmente, estamos de plácemes porque vemos que en realidad lo que decimos, lo que hablamos, los profesores que nos acompañan, siempre con el mejor propósito, hemos tenido eco, hemos tenido una respuesta de parte de ustedes. Felicitación que recibo, que hago extensiva a todas las personas que hacen posible que este programa llegue hasta su hogar, el equipo técnico, a quienes atrás de las cámaras tienen esta gran responsabilidad, al director de nuestra institución, del canal, al licenciado Enrique Rodríguez y Martínez, y por supuesto a la generosa aportación, el apoyo de quienes integran los 11 ministros, las 2 salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y especialmente al señor presidente Ortiz Mayagoitia, precisamente porque, dada la vocación de servicio a la familia, es que este programa llega a su hogar. He recibido correos de diferentes partes de la República, de Torreón, de Chihuahua, del Distrito Federal, de exalumnos que lo fueron en su tiempo y que hoy a través del correo se han comunicado conmigo. Les agradezco este apoyo y específicamente quisiera referirme, porque son demasiados los correos que tenemos, quisiera referirme específicamente a algunos de ellos. Por ejemplo, a Ángel Menéndez del Distrito Federal, quien recientemente nos manda una pregunta, tiene una inquietud respecto al patrimonio familiar. Como lo hemos señalado antes, el patrimonio familiar, de acuerdo al Código Civil del Distrito Federal, es una institución de derecho familiar, de orden público, que tiene como propósito proteger económica y jurídicamente a la familia. El patrimonio familiar del Distrito Federal es un objeto plural, un objeto diferente, en el que se pueden incluir una casa habitación, los enseres, una industria familiar, una serie de bienes que pudieran, en un momento dado, tener el valor máximo que resulte de multiplicar el factor 10.950 por 3 veces el salario mínimo. A esta cantidad se le debe agregar el porcentaje oficial de inflación para que esto nos dé una cantidad determinada. Si en estos momentos se decidiera por alguna persona, que lo pueden hacer cónyuges, concubinos, personas solteras, miembros de la familia, que quieran proteger a esta, constituir ese patrimonio, lo podrían hacer de una manera muy simple, a través de una jurisdicción voluntaria.
se tramita ante el juez familiar, a este se le llevan los documentos, la escritura, las actas de nacimiento de las personas a las que se va a beneficiar, si fuera matrimonio, el acta respectiva, y en esas condiciones el juez familiar va a ordenarle al director del registro público de la propiedad que ese bien que pertenecía al esposo, por ejemplo, o al concubino, o a una persona X, va a convertirse en un patrimonio familiar que es no enajenable, imprescriptible, no gravable y que va a ser para proteger económicamente a la familia. Es importante que ustedes sepan que el patrimonio familiar en esas condiciones va a estar afectado para proteger a la familia. Si hay menores, el juez familiar los representará en su parte proporcional. Y lo interesante, lo que aportó el legislador del año 2000, porque antes de esta época, antes de esta fecha, propiamente no existía el patrimonio familiar, porque decía el artículo 723 del viejo código, vigente hasta el 1 de junio del año 2000. Decía, el patrimonio familiar no pasa de su propiedad, de quien lo constituye, a la familia, porque en aquella época la familia solo tenía derecho de habitar, de usar el bien que seguía siendo de la persona que lo había constituido. Esto cambia, esto varía y resulta que hoy el patrimonio familiar, que es de orden público e interés social, dice expresamente la ley, quien constituye el patrimonio familiar, que es un propietario único, va a convertirse en copropietario de una parte alícuota, dependiendo cuántas personas integren esa familia y de esa familia quienes van a ser copropietarios. En otras palabras, pongo un ejemplo. Si uno era el dueño y la familia es de 4 miembros y ahora esa es una copropiedad, tendrá 4 partes alícuotas. Cada quien será dueño del 25%. Recuerden que les dije, antes no se transmitía la propiedad. Hoy, de acuerdo con esta nueva norma, la propiedad se convierte en copropiedad, se rige por las reglas del derecho del tanto, por las características que tiene la copropiedad y en este supuesto es no enajenable, es no gravable y es para protección de la familia. Entonces vuelvo específicamente a lo que nos preguntaba Ángel Menéndez respecto al patrimonio familiar, donde él nos dice específicamente si en un momento dado se podrían cuentas bancarias o depósitos constituir un patrimonio familiar. No, ya le contesté en el correo y ahora le digo por esta vía, no se puede porque son bienes fungibles, bienes que se consumen, dinero, solo que se hiciera, por ejemplo, un depósito en tales características o tales condiciones que formara parte del patrimonio y este no se tocara y fuera propiedad de todas las personas. Pero lo más simple es constituir el patrimonio sobre un bien inmueble con las características que les he señalado y en esas condiciones hay que agregar que este es un patrimonio afectado a un fin determinado al margen del patrimonio que pudiera existir si los cónyuges estuvieran casados en sociedad conyugal. Ese es un patrimonio diferente al patrimonio familiar. Y por supuesto, si estuvieran casados en separación de bienes y cada quien fuere dueño de lo propio, será al margen del patrimonio familiar. Así, si usted pretende proteger a su familia, hágalo a través de esta jurisdicción voluntaria con un juez familiar. Este le va a ordenar al registro cómo inscriba el bien y usted protegerá a su familia, protegerá a sus hijos y por supuesto a usted también. Incluso hay que agregar que si dadas las circunstancias
esta familia, este matrimonio llegara a disolverse en un futuro, el patrimonio familiar, escúcheme bien, sigue siendo de las personas que lo constituyeron, sigue protegiendo económicamente a la familia y dice la ley, no se va a disolver excepto que ya no haya obligación de darse alimentos, que se haya llegado a las causas de extinción y cuando se divida, cada quien va a recibir la parte proporcional de su copropiedad. Interesante, porque ahora sí, como decía yo antes, jurídicamente la familia queda protegida. Esta es una institución que afortunadamente todavía está vigente en el Distrito Federal, que inició su periodicidad, su vigencia, el 1 de junio del año 2000, de aquellas instituciones tan importantes que durante el transcurso de los últimos 10 años no han sido tocadas por los legisladores locales, que ya lo hemos repetido hasta la saciedad en este canal, han cometido errores gravísimos, lo siguen cometiendo en materia de derecho familiar que es tan delicada. Todavía, como ustedes saben, está pendiente que se resuelva la acción de inconstitucionalidad respecto al divorcio, al matrimonio de personas del mismo sexo y la adopción correspondiente. Tema que en su momento, cuando la Corte resuelva, volveremos a tratar y lo platicaremos con ustedes. También quiero agradecerle a Abel Tavera de Michoacán, quien nos habla, nos pregunta de algo que ya es cotidiano, que en el pasado parecía una novela de Aldous Huxley o quizá de un prolífico escritor, cuando se hablaba del ADN, sus iniciales en español o DNA en inglés, el ácido desoxirribonucleico, que es la prueba que se realiza en tejidos, en semen, en cabello, en hueso, en una biopsia o más simplemente con saliva para determinar quién es, si ese fuera el caso, el padre o la madre del hijo que pretende investigar su paternidad o maternidad. Pero también podríamos considerar en este caso que los hijos quisieran saber si su mamá o su papá lo son biológicamente. Al respecto nos pregunta este joven de Michoacán, Abel Tavera, sobre el caso específico de una persona en que se sometió a la prueba del ADN a la hija, el padre igualmente, y resultó negativa. ¿Qué hacer en este supuesto? Bueno, ya hay unas cuestiones que son de conciencia y otras que son jurídicas. Si quien nos pregunta, en este caso, la persona, tiene la conciencia o la convicción de que aunque biológicamente no sea el padre y ha reconocido o ha llevado a registrar a ese hijo, podrá considerarse como el padre con todos los derechos, deberes y obligaciones. Si en un momento dado esta persona quisiera refutar o contradecir con la prueba del ADN, ha sido más que suficiente para no tener mayor problema. Entonces, como ven ustedes, y les decía, en este caso Michoacán nos honra llamándonos, nos escriben, nos preguntan y seguramente que en un momento dado esta orientación podrá servir para que allá, en la lejanía, en aquella ciudad de Morelia, tengan esta información y puedan tomar una decisión respecto a el resultado de la prueba del ácido desoxirribonucleico, que además debo recordarles, el margen de error es 0.2109, que prácticamente es infalible. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que hoy estamos
dando respuestas a través de este programa de consultoría jurídica gratuita en derecho familiar sobre la problemática, sobre las preguntas, los cuestionamientos que ustedes nos formulan desde sus casas, de sus oficinas, en algunos casos las felicitaciones que yo hago extensivo a todo el equipo del canal judicial y que les agradezco porque esta forma de que ustedes nos escriban nos hace o nos motiva a seguir siempre en el afán de esta superación. También quisiera agradecer a quienes nos han escrito, por ejemplo, a Blanca Franco, a María Mar, a Paulina Cedillo, a Rafael Guerra de León, Guanajuato, a Blanca Lascano del Distrito Federal. Yo le haré extensivo sus felicitaciones al maestro emérito de la universidad, Rolando Tamayo y Salmorán, a Abraham Villalobos Menchaca, igualmente, que nos habla, y ahorita voy a tratar sobre el tema, que hay que modificar la ley del ISSSTE y del Seguro Social por los requisitos que se piden donde se discrimina a los hombres. Igualmente le agradezco a Rosa María Mezcua Rodríguez de Torreón, Coahuila, y le reitero que esa fidelidad a ver los lunes y a veces la repetición de los jueves, que de 9:30 a 10:30 se hace por este mismo canal, es motivadora para nosotros porque sabemos que lo que hacemos sirve para alguien más allá de esta cámara de televisión. Igualmente, le agradezco a Jorge Isaac García Dueñas de la Garza y le reitero que, como ustedes saben, yo escribo una columna dominical en El Sol de México, que se repite en los demás diarios de la cadena en el interior de la República, columna que se llama Derecho Familiar, donde normalmente damos respuesta, tratamos los temas, en el caso específico de los programas del canal judicial, sobre lo que van diciendo nuestros invitados, lo que vamos sosteniendo y las diferentes polémicas o cuestiones que ustedes han escuchado. Nancy Mondragón Fonseca, igualmente, le recomiendo que a través de internet usted trate de obtener la información de estos diarios del Sol de México. También le recuerdo que ahora en radio, siempre con la generosa colaboración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos un programa en el que hablamos cada 15 días, el programa se llama Desde la Corte y se refiere un sábado a temas de derecho familiar de la primera sala y el siguiente a temas vinculados con la segunda sala, las resoluciones que ha emitido este alto tribunal, que siempre está preocupado por los sectores más desprotegidos, si se trata de trabajadores, si se trata de la clase social que efectivamente requiere esta protección, y siempre con el ánimo, la Suprema Corte, de dar las resoluciones más justas, más duraderas, que protejan a la familia, a sus miembros, o en general a los miembros de la sociedad. Eso es importante para Nancy Mondragón señalarle que nos puede escribir a jhuitron@derechofamiliar.net o llamarnos al 56 39 22 35 y ahí expresarnos sus inquietudes, transmitirnos sus problemas y nosotros con mucho gusto le daremos respuesta en este caso específico, como lo vamos a hacer con Fátima López Coel del Distrito Federal, quien nos ha planteado un caso muy interesante que se ubica como un fraude procesal en derecho familiar. Ella vive en México y ha sido sorprendida con un divorcio en Cancún. Por supuesto que esto es indebido porque si la competencia del juez se va a determinar por el domicilio, por ejemplo, de quien demanda, quien demandó vive en Cancún, le dará competencia a este juez, pero notificándole a la del Distrito Federal que tiene que comparecer allí a defenderse. Pero si en el caso específico
se dice que viven en el Distrito Federal y son de Cancún y han fingido un domicilio y se ha dictado una sentencia que no es real, usted no está divorciada, porque en realidad se ha cometido este fraude y en el momento que esto se aclare y se lleve a las instancias federales correspondientes, el amparo, la revisión, etcétera, seguramente que se vendrá abajo toda la argucia legal que se intentó por ignorancia fundamentalmente. También Rosa María Amezcua Rodríguez, que nos escribe de Torreón, le quiero agradecer su presencia siempre en los programas, le daré sus saludos al maestro Tamayo y específicamente respecto a su problema, bueno, Coahuila tiene un código civil bastante avanzado en muchas cuestiones, normas de derecho familiar, que por ejemplo la ley social de convivencia, ahí ya es parte del código civil, no es una ley aparte como está la del Distrito Federal, y por supuesto que los problemas los podrán encontrar la solución en esta legislación. Otro interesante cuestionamiento que nos hace Abraham Villalobos Menchaca se refiere a las pensiones de viudez y de orfandad que maneja el ISSSTE y el Seguro Social. Igualmente le agradezco darme el teléfono de la licenciada Rodríguez Quintero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo haré contacto con ella precisamente para hacer o tratar de hacer una acción conjunta, porque es necesario que las leyes federales del Seguro Social y las del ISSSTE se puedan adecuar a lo que dicen, en este caso, las del Distrito Federal. Por ejemplo, si aquí se permite ya el matrimonio de personas del mismo sexo y una de ellas está inscrita en el Seguro Social, tiene un dependiente económico, vamos a suponer que fueran dos hombres, pero la ley del ISSSTE y la del Seguro dice matrimonio de hombre y mujer. ¿Qué hay que hacer? El supuesto jurídico no incluye en el ISSSTE y en el Seguro Social la unión de personas del mismo sexo, aun cuando así sea en el Distrito Federal, que como ya dije antes está sub iudice, es decir, está sujeto a una norma jurídica que en un momento dado digan si va a ser o no constitucional esta clase de uniones. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este supuesto? Hay que modificar la ley del Seguro Social, hay que modificar la del ISSSTE para adecuarla a esta legislación del Distrito Federal, porque en un momento dado no va a ser posible otorgarle las prestaciones a la persona aunque esté casada, porque el matrimonio de homosexuales existe solo en el Distrito Federal y en ninguno de los otros 31 estados de la República. Entonces, paso al siguiente planteamiento que nos hace esta Blanca Lascano Esparza. Gracias por sus comentarios. Blanca Leticia, yo haré igualmente llegar al maestro Rolando Tamayo sus felicitaciones. Y bueno, lo único que le puedo decir, como ya antes lo he repetido en el periódico El Sol de México, es que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene graves deficiencias en la forma en que regulan o han legislado las cuestiones del derecho familiar. Para muestra un botón. Usted sabía que el artículo 135 bis del Código Civil de la ciudad capital maneja una hipótesis que se llama reasignación de sexo genérico. ¿Qué significa esta fórmula? O este galimatías, que es un absurdo y que voy a tratar de aclarar. Dice la ley que si una persona del sexo masculino se siente que no corresponde
a lo que ella piensa, a lo que él piensa que es, y este señor del sexo masculino se siente mujer, no porque se haya hecho operaciones que lo conviertan en un transexual, sino simple y sencillamente porque se siente mujer. La ley, en forma absurda, recoge esta hipótesis y dice que si el señor se siente mujer, puede acudir ante un juez familiar, cualesquiera de los 42 del Distrito Federal. Entre paréntesis le digo que afortunadamente esta norma no ha salido de los límites de la ciudad capital, porque en verdad es una aberración jurídica. Y ustedes que me ven, aunque no sean abogados, van a entender lo que les voy a decir, y si pueden conseguirse un código civil, háganlo, y siga conmigo la lectura, en este caso, de lo que dice la ley. Si el señor, retomo el tema, se siente señora, él acude ante un juez familiar y le dice: yo estoy casado, tengo hijos, tengo tanto tiempo, tengo tales obligaciones, pero no me siento ya hombre, siento que soy mujer. El juez familiar, previa a la satisfacción de ciertos requisitos legales, y no hablo de una persona que se ha operado, no hablo de una persona que en un momento dado ha cambiado de sexo por una operación quirúrgica, sino el señor sigue siendo un hombre con sus órganos en su lugar, pero con su mente o con sus inclinaciones a que él siente que es mujer. Fijarse bien, el juez familiar le va a ordenar, no le va a pedir, le va a ordenar al juez, al director del registro civil del Distrito Federal, que a esa persona le expida una nueva acta de nacimiento en la que conste que es mujer. Por eso se llama reasignación de sexo genérico, que aunque sea hombre física, hormonalmente y orgánicamente, como él se siente mujer, el juez ordena, el director del registro acata y expide esa acta de nacimiento. Y dice el mismo artículo 135 bis que señalé, esta persona no puede a voluntad volver a cambiar de sexo, sería un desastre, de por sí lo es. Usted imagínese que el señor ahora se siente señora y regresara y le dijera al juez: ¿qué crees? Que ahora ya me siento señor otra vez, ahora dame otra acta. El artículo de la ley dice que solamente se puede hacer una vez, pero es interesante que cuando se planteó este supuesto, hubo un amparo, lo atrajo la Corte y la Corte resolvió, no entrando al fondo del asunto porque no era esa la petición, resolvió que esta acta original del hombre que se siente mujer, llamada acta primigenia, o sea, la original, debe quedar archivada de manera secreta, que nadie sepa que ese señor cambió de sexo, excepto que por una averiguación penal o por un mandato judicial se tuviera que sacar el expediente, se tuviera que determinar cuál es la realidad del sexo de esa persona. Imagínense, esto es la palabra del legislador del Distrito Federal con esta nueva forma de reasignar el sexo a una persona. Pero si a usted le parece que todo esto es una fantasía, el artículo todavía dice más. Obliga al juez familiar a que si ese señor quiere aprender a moverse, a actuar, a ser como una mujer, le impone al juez la obligación de enseñarle. Y está usted oyendo, derecho positivo vigente en la ciudad capital. Por eso decía yo, las aberraciones son impresionantes. Y viene la nueva, que en su momento comentaré con ustedes.
el alquiler del vientre. Cuando una persona, una mujer, quiere alquilar su útero para que sea inseminada mediante un contrato que va a celebrar con una señora que sea la madre biológica y por qué no con un señor. Vamos a suponer que un hombre soltero quisiera contratar a una señora para que tenga un hijo vía una inseminación artificial y que esa señora tenga el hijo, pasen los 9 meses, cobra sus honorarios y le entrega el hijo como si fuera un traje a la medida al señor. Esa es una de las propuestas actualmente discutiéndose en la Asamblea del Distrito Federal para que se enriquezca el derecho familiar. Sin metáforas ni hipérbole, para que se enriquezca. Imagínese usted cómo estamos en el derecho familiar en el Distrito Federal con estas normas. Y de una vez aprovechar para decirles que además en su momento esta última reforma que se dio en este año para establecer el matrimonio de personas del mismo sexo y la adopción todavía no se resuelve. Pero además fue tan pobre la legislación que el artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, que antes definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer para ayudarse a llevar la vida en común y procrear, ya no existe. El nuevo concepto dice el matrimonio es la unión de dos personas. Y ahí se acaba. No habla del propósito de procrear. Si bien es cierto que no puede ser esa la única finalidad, es elemental que durante siglos, desde que la humanidad es tal, y ustedes, los que nos ven, los que nos oyen, los que estamos aquí, estamos gracias a que en el pasado hubo la unión de un hombre y una mujer. Si hubiera sido solo dos mujeres o dos hombres, pues seguramente que la humanidad no estaría en estas circunstancias. Pero ese es el derecho familiar del Distrito Federal. Imagínense ustedes qué va a ocurrir si seguimos con estas aberraciones. ¿Qué va a pasar con el supuesto del derecho familiar? Incluso ya había una ley que existe, que está en vigor, la Ley de Sociedad de Convivencia, que era precisamente para regular las relaciones jurídicas entre dos hombres o dos mujeres, o un hombre y una mujer que quisieran establecer esta clase de unión a través de la sociedad de convivencia. Entonces ahora tenemos Ley de Sociedad de Convivencia para personas del mismo sexo o heterosexuales, o tenemos el matrimonio, que obviamente se contrapone y que evidentemente ha traído como consecuencia más graves problemas. Se ha incrementado la homofobia. En mal momento se trajo a la norma esta disposición porque la sociedad mexicana no está preparada para un cambio de esta magnitud. Seguramente que en un momento dado habrá que revisar las normas del derecho familiar, no solo a nivel Distrito Federal, sino a nivel nacional. Porque recuerden ustedes, tenemos un Distrito Federal y 31 entidades. Y tenemos 5 códigos familiares, por ejemplo, en Hidalgo, 1983, Zacatecas, 1986, Morelos, en el año 2006, Michoacán en el año 2008 y San Luis Potosí en el año 2009, con leyes familiares. Pero específicamente en materia de familiar tenemos lo que dice el Código Civil de cada una de las entidades. Vamos a un corte y regresamos con ustedes para seguir con esta consultoría jurídica gratuita. Gracias por seguir con nosotros. Como le decía antes del corte, este programa que dedicamos una vez al mes a la consultoría
jurídica gratuita, tiene como propósito principal que yo pueda comunicarme con usted, que usted lo haga conmigo y que establezcamos este vínculo, este diálogo, esta relación tan importante, porque nos permite a ambos, usted que nos ve y nosotros que le hablamos, lograr el propósito fundamental, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este canal, que este programa esté al servicio de las familias y la comunidad mexicana. Innumerables son los correos, tengo aquí más de 50 hojas con los que ustedes nos han enviado. Quiero reiterarles mi agradecimiento, no es falta de atención en un momento dado referirme a lo que ustedes nos van señalando, pero específicamente, por ejemplo, quisiera mandarle a Samira Ferez, en Puebla, un saludo por esta cuestión que es tan importante de lo que ella nos plantea, y le decimos que debe contratar, en el caso específico, a un experto en derecho familiar, pero además le voy a hacer una recomendación. Como usted sabe, la Suprema Corte edita y tiene al alcance de todas las personas discos compactos, DVDs, incluso el que les voy a recomendar por el problema que usted me plantea es el DVD Romins 2009, que vale 140 pesos. Y usted lo puede adquirir si habla al teléfono 0155 41 13 11 71, que es el de la Corte, a la extensión 2280, que puede ser también a la extensión 2031 o a la 1171. ¿Por qué es importante recomendarle este DVD? Porque tiene 224,000 tesis jurisprudenciales. Para la materia que usted quiere, compre el DVD, lo pone, lo ve y va a sacar la información que necesita, que es tan importante, precisa, la exacta, para que usted la pueda invocar. Igualmente, le quiero agradecer a este joven, también de Puebla, Alejandro Jiménez, que es un estudiante de esta ciudad, donde nos escribe precisamente para que le demos información de lo que antes señalé, problemas jurídicos por el cambio de sexo. Nos dice él que en Puebla es un tema poco conocido, que en realidad no hay información bibliográfica, entonces es importante que a través de Internet, inclusive si usted se mete en Google y pone el tema cambio de sexo, va a tener una gran información bibliográfica que seguramente le va a servir. Y si no, escríbanos específicamente a jhuitron@derechofamiliar.net para que a vuelta de correo le podamos enviar la información que será de una gran utilidad para lo que usted pretende. También le quiero agradecer específicamente a Edgar González Young habernos hecho este correo tan interesante. Le doy lectura brevemente, donde nos dice que quiere felicitar al programa y a quienes lo hacemos, a su director y a todo el equipo técnico, que no se lo pierde, que procura verlo cada lunes, y bueno, dice cosas ahí que no repito porque son muy satisfactorias, pero alabanza en boca propia es vituperio, y en realidad nos dice él, ya le contesté, respecto a este juicio sucesorio, qué es lo que puede hacer, que evidentemente hay que consultar a un experto, sobre todo a alguien que lo sea en derecho familiar. También quiero aprovechar la oportunidad para decirle a Yolanda John García, que en este caso nos pide esta información, a que nosotros con mucho gusto le hemos ya remitido por el correo respecto a este albacea. Recuerde usted que el albaceazgo es una institución muy delicada, incluso en mi libro, ¿qué puede usted hacer con sus bienes antes de morir?, le dedico unos artículos importantes, y el propio Código Civil tiene más de 100 preceptos
a las responsabilidades del albacea. Si usted es albacea, o en el caso concreto, esta persona no rinde cuentas, tiene una responsabilidad grave, debe hacerlo anualmente en el mes de enero, y sobre todo, esto puede traer como consecuencia perder la parte en la herencia. Entonces, vamos a seguir en contacto con usted para poderle dar toda esta información de la que es importante que usted la conozca. Por otro lado, tenemos el correo de Marisela Sarmiento, que nos dice que ha descubierto en el programa de Derecho Familiar, que se transmite en el canal judicial, y que felicita al equipo, felicita a las personas por las temáticas, los profesores y las opiniones, que no dejan de ser éticas y responsables. Estas palabras son fundamentales porque ese es el propósito de este canal, esa es la intención de quienes colaboramos para que esto sea una realidad. Igualmente, respecto a esto, le sugiero, esta persona vive en Guadalajara, que es mejor lo que pretende hacerlo ante un juez familiar, porque no se puede celebrar contratos sobre patria potestad, no se pueden hacer convenios particulares sobre cuestiones de la sociedad conyugal. En esencia, el problema que usted plantea tiene esta solución. Si se casó en régimen de sociedad conyugal y lo quiere liquidar, tiene que hacerlo ante el juez familiar, puede hacerlo ante un notario, determinar cuáles son los bienes de cada uno y elevar este instrumento ante el juez familiar para que se disuelva el régimen que consta en el acta y se inscriba el nuevo, que puede ser el de separación de bienes. Por eso, reitero que es conveniente contratar a un experto en derecho familiar. A Carlos Reyes, espero y le agradezco sus palabras y le agradezco también las felicitaciones al equipo de colaboradores y en el caso concreto, donde nos pide la asesoría respecto a matrimonio celebrado en el extranjero, que vengan a México, depende del estado en que se radiquen y la norma que se vaya a aplicar. Lo aconsejable es que en cuanto estén en México, aunque se hayan casado en el extranjero, hablando de hombre o mujer mexicanos, lo inscriban para que surta todos sus efectos jurídicos. Igualmente, a Miriam Araceli Palomares García, donde nos pregunta en esencia, le agradezco sus palabras, ella nos habla, nos escribe de Hermosillo, Sonora, y nuestra asesoría, en este caso, es en los términos siguientes. ¿Cómo demandar una pensión alimenticia a una persona que dejó de cubrirla los 4 años anteriores? Dado que en este caso ya se hizo la prueba del ADN, salió positiva y hay que pagar los alimentos ahora a partir del 5.º año. Pero usted nos pregunta específicamente qué puede hacer con el tiempo anterior. Mire, como la obligación alimentaria es de orden público, es imprescriptible y se puede exigir en cualquier momento, con base en esta prueba del ADN, usted puede demandar para que incluso le paguen los gastos del embarazo, los gastos que ocasionó la operación cuando nació su hijo y por supuesto la pensión alimenticia de estos 4 años pasados. Como decía yo en programas anteriores, alimentos no es comida. Además de eso, alimentos quiere decir educación, ropa, habitación, atención médica, esparcimiento, transporte escolar en un momento dado,
Si se trata de un niño que tenga problemas de discapacidad, habrá que erogar una obligación alimenticia en dinero para su capacitación. Incluso en el caso específico, la ley separa lo que propiamente en una obligación alimenticia es comida, ocio, esparcimiento, de lo que se requiere para sostener el hogar, es decir, para pintar las paredes, limpiar las alfombras, tener la casa en condiciones habitables, que forma parte de la pensión alimenticia. Por eso hoy en día, de acuerdo a lo que la Corte ha resuelto en esta materia, es muy importante entender que la obligación alimenticia oscila en varios miles de pesos dependiendo del nivel y de la persona de quien se trate. Creo que esto le dará a la persona que nos ha preguntado, en el caso concreto, Miriam Araceli Palomares García, la respuesta que estaba esperando. Coincide el sexo femenino y nos pregunta ahora Patti Chávez Márquez en relación a una consulta en derecho sucesorio. Y dice que si el albacea puede ser removido y puede perder su derecho a la herencia porque no rinde las cuentas. Por supuesto que eso va a pasar. Recuerde que se requiere un abogado experto, recuerde que es muy importante que el derecho familiar patrimonial, tradicionalmente conocido como el derecho sucesorio, algunos lo llaman derecho hereditario, es de orden público y las obligaciones que impone son precisamente de carácter imperativo, porque el derecho familiar no es privado, no es a la autonomía de la voluntad, sino que es impuesto por la ley. Gracias por las palabras y aquí tengo su número, le hemos escrito ya sobre su problema y ahora vamos a ver qué nos dice Rosa Acosta Montes, precisamente sobre vigilancia de los menores, la guarda y custodia y cómo se utiliza esto como un arma entre los padres. Esto nos lleva a reflexionar un poco sobre el tema de la patria potestad. Como usted sabe, la patria potestad es un conjunto de deberes, derechos, obligaciones y cargas que se imponen a los titulares de la patria potestad. Debe diferenciarse la guarda y custodia de la propiamente patria potestad. El papá y la mamá, si no la han perdido, tienen de manera conjunta el ejercicio, el derecho de la patria potestad, pero el juez le atribuye guardar y custodiar al menor a uno de ellos, ante un divorcio, ante una separación. Quien tiene la guarda y custodia debe ser responsable de la escuela y de todo lo que se refiera a ese menor. El otro, que no tiene la guarda y custodia, pero que el Distrito Federal en la legislación de la ciudad capital dice que esta se puede compartir, lo que resulta otra aberración, porque guardar y custodiar significa que una persona se encargue físicamente del menor y el otro podrá a través de un convenio de visitas, convivencias, estancias con el otro, participar en esta hipótesis. Pero no puede decirse que la compartan precisamente porque uno tiene esa responsabilidad. Imagínese, usted tiene la guarda y custodia de su hijo y llega el señor a las 12 de la noche y dice, como yo también tengo y la comparto, en ese momento me llevo a mi hijo a mi casa. Pues eso obviamente es absurdo, el DF en el Código Civil así la tiene, pero no es lo más recomendable, incluso no es la Corte la que ha resuelto esto, sino la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entonces, como ustedes han visto, es tan variada la materia, es tan rica en sus matices, es tan importante en lo que ustedes nos preguntan, que podríamos dedicar, no uno, y aquí dejamos pendientes varios de los correos, varias de las inquietudes que ustedes nos han formulado,
que en su momento, en otro programa de esta magnitud, haremos para ustedes. Gracias, gracias por su fidelidad, por vernos, por permitirnos llegar a su hogar, por tener esta confianza en lo que le decimos, que siempre tiene como común denominador hacerle un diagnóstico jurídico adecuado, propio, desinteresado, para que usted sepa su verdadera realidad y con base en ella tome una decisión. Le agradecemos que nos permita llegar hasta su hogar. En nombre del equipo que hace este programa, los técnicos, el director del canal, licenciado Enrique Rodríguez Martínez de la Suprema Corte, les agradecemos que nos permitan llegar hasta su hogar y recuerde, porque usted nos ve, porque nos escribe, sea aquí o en Caracas o en París, a través de internet o por el teléfono que nos hace el favor de llamarnos, siempre estaremos pendientes para darle una palabra de aliento, para darle una orientación adecuada a la problemática que usted nos plantea. Le invitamos a continuación a ver el programa ADN Noticias en el canal judicial y por supuesto vernos en el próximo de Derecho Familiar.